Comando antisecuestros libera a ganadero en zona montañosa y desarticula peligrosa banda de plagiarios. Por estafa y desvío de fondos, capturan a 12 personas en Santa Rosa. Exalcalde de Cuilapa entre los principales detenidos. Allanan tiendas de conveniencia en varias zonas de la capital. Fuerzas de seguridad capturan a hombre que explotaba laboralmente a menores de edad. Pomposo acto público para colocar primera piedra del nuevo Cambrai. Funcionarios públicos y diplomáticos asisten a la inauguración del nuevo proyecto habitacional. Denuncian ilegalidades en contrato del Estado con transportistas. Procuraduría General de la Nación accionará legalmente por donación de Álvaro Colom. Dirección General de Transportes propone blindar autobuses para contrarrestar ataques armados. Por violación y usurpación de identidad, Estados Unidos solicita extradición de peruano capturado en Guatemala. Emiten orden de captura internacional contra Gustavo Alejos Cámbara. Interpol le sigue el rastro en casi 200 países. Mortal ataque de gobierno sirio deja al menos 40 víctimas en mercado de Damasco. A falta de 2 etapas, guatemalteco Manuel Rodas mantiene el liderato de la Vuelta a Guatemala. Buenas noches y bienvenidos a una hora de información. Los saluda Alan Alfaro. Sin duda la noticia más importante de la jornada tiene que ver con las acciones de las fuerzas de seguridad. En menos de 24 horas, un comando élite de la Policía Nacional Civil logró resultados positivos en una zona montañosa de Santa Rosa. Aunque cueste creerlo, el mundo se ha corrompido de tal manera que existen personas que le dan de comer a sus hijos con el dinero que obtienen intimidando y violentando los derechos de otros seres humanos. Una de las maneras es retener a una persona, esperar que sus familiares se desesperen, que el miedo los abrace y la desesperanza les susurre al oído que la muerte es inminente. Después, es momento de hacer una llamada y con total descaro e impunidad, indicarle a quien sostiene el teléfono que la vida de su familiar ahora tiene un precio. Mercenarios, delincuentes, bárbaros, secuestradores, plagiarios, antisociales, llámelos como usted quiera. El punto es que estas personas sufren trastornos mentales de tal manera que en muchas ocasiones reciben el dinero del rescate y pese a ello asesinan a la víctima o en el mejor de los casos, las personas siguen con vida, pero después de haber sido violadas o torturadas. Así operan los secuestradores y cada día más de 100 personas son víctimas de ese delito en el mundo. Guatemala no escapa al flagelo, pero este día, sin duda hay que hacer notar el trabajo del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Esta unidad en particular destaca por su manera de operar efectiva y en silencio. Hoy, en un área montañosa de Chiquimulilla, Santa Rosa, se logró la liberación de una persona y la captura de 4 de sus plagiarios. El comando inició las investigaciones anoche y finalmente se oficializó la liberación de un ganadero de 47 años, según el reporte oficial. Sí, fui intervenido en mi casa como a las 8:30, 9 de la noche. Llegaron cuatro individuos armados con cubiertos del rostro y me exigían dinero. La intervención estuvo eficaz, o sea, le hicieron frenar todo el plan que traían estos personajes. Y estamos bloqueando el punto más atormentante que puede pasar un individuo, un ser humano en esta situación, va como ser captado por esta clase de personas. Los capturados: Estuardo Botello Hernández, de 23 años, Juan Carlos Pérez, de 38, Juan Fernández Hernández Noj, de 23, y Fernando Hernández Palacios, de 29. Estas personas exigían 2 millones de quetzales por la liberación de la víctima, pero gracias a la pronta denuncia de sus familiares, no hubo necesidad de desembolsar un solo centavo para alcanzar el éxito. Las autoridades decomisaron un revólver, armas hechizas, celulares,
dinero en efectivo y un vehículo agrícola. Pese a lo complicado de la zona y el grado de dificultad del operativo, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil logró resultados positivos trabajando en silencio, sin necesidad de pagar rescate y sin percutar un solo tiro. Continuamos en la misma jurisdicción, pero ahora nos referimos a la desarticulación de una estructura dedicada al desvío de fondos municipales y otros delitos. Después que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaran 12 allanamientos en Cuilapa y Pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa, se informó de la captura del exalcalde de Cuilapa, Edgar Ovidio Barrera García, quien es señalado por el ente investigador de incurrir en actos de corrupción. Junto a Barrera García fueron capturadas otras 11 personas señaladas de colaborar en los actos de corrupción entre ambas municipalidades, donde según el Ministerio Público, durante los años 2004 y 2007, los consejos de ambas comunas aprobaron la adjudicación de varias obras a empresas que presuntamente pertenecían a personas que no tenían relación comercial ni legítima, facilitando el traslado de fondos de dichas obras a personas que posteriormente realizaban el traslado del dinero a funcionarios de las municipalidades, donde lograron beneficiarse con más de 4 millones de quetzales. El supuesto modo de operar para adjudicarse el dinero de forma ilegal era a través de eventos de licitación para la construcción de obras públicas. Luego, utilizaban documentos falsos con el nombre de empresas para participar en los eventos. Asimismo, los miembros del Consejo Municipal adjudicaban los eventos a las empresas vinculadas y luego trasladaban el dinero a cuentas propias. Una vez obtenidos los fondos, se hacía la repartición hacia cuentas de los miembros de la alcaldía y sus familiares. Los 12 capturados son señalados de los delitos de peculado, uso de documentos falsos, falsedad ideológica y lavado de dinero. Continuamos hablando de seguridad pública. Un hombre acusado del delito de trata de personas fue capturado en la zona 10 de la capital. Según las autoridades, él explotaba laboralmente a personas menores de edad. Con base a una orden de arresto emitida por un juzgado de femicidio, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público capturaron esta mañana en un sector de la zona 10 capitalina a Héctor Abaj Iscoy, alias El Greñas, quien es acusado de explotar laboralmente a varias adolescentes. El hombre prometía pagarles 900 quetzales al mes, pero realmente trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas en condiciones inhumanas e inadecuadas. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas, el hoy detenido es dueño de por lo menos 5 tiendas de conveniencia, ubicadas en la zona donde fue capturado. Para que las mismas fueran atendidas, el hombre negociaba el pago con los padres de familia de los menores de edad para otorgarle la custodia al comerciante. De acuerdo al testimonio de una de las víctimas, únicamente tenían derecho a 2 tiempos de comida al día sin derecho a descansos. Además, resaltaron que todos dormían dentro de los comercios en esponjas viejas. Aunque las autoridades no han precisado acerca del rescate de menores de edad, el capturado hoy duerme en un centro de prevención y se encuentra a la espera de un juicio en su contra. Al final del operativo se contabilizaron 5 allanamientos sin el decomiso de ilícitos. En la zona 2 de Jalapa, agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a Juan José Galicia, de 31 años, cuando agredía a su pareja sentimental con un machete. La mujer fue identificada como Araceli Nájera Méndez, de 32 años, y resultó con heridas en la mano derecha, tras lo cual fue trasladada a un centro asistencial. El sujeto fue consignado a un juzgado de turno de la localidad, donde fue presentada el arma blanca con la que cometió esta agresión. Bien, y ahora le presentamos la historia de un hombre de origen peruano. Él está siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos. Se supone que está en Guatemala desde hace varias semanas y abusó sexualmente de un niño, además de mentir acerca de su identidad. Hoy se realizó la audiencia de primera declaración de Mas Morales, de 53 años, un hombre de nacionalidad peruana capturado en territorio guatemalteco hace 15 días. Este sujeto es requerido por la justicia de los Estados Unidos por abusar sexualmente de un menor de edad en ese país.
De acuerdo con la Fiscalía de Virginia, Morales es portador de una enfermedad venérea incurable y pese a tener conocimiento de su condición, violó al niño, quien resultó infectado, causándole daños físicos y psicológicos irreparables. El presunto violador viajó hacia nuestro país con el pasaporte de su hermano, quien lo denunció y brindó información sobre su plan de escape que lo llevaría hasta su país natal. Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Por el momento, el gobierno estadounidense realiza las gestiones para que el señalado sea trasladado hacia ese país, donde será sometido a un proceso penal por este caso. Estados Unidos tiene un plazo de 40 días para presentar la documentación establecida en el convenio de extradición existente entre ambas naciones. Quien también es buscado a nivel internacional es el guatemalteco Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. Según el Ministerio Público, el empresario era el líder de la estructura Negociantes de la Salud. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien es señalado por el Ministerio Público de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias, es buscado por su supuesta participación en una red de corrupción que lucraba con la salud de los afiliados del Seguro Social, denominada los Negociantes de Salud. Desde el pasado 27 de octubre, el Ministerio Público declaró prófugo de la justicia a Gustavo Alejos y hoy el empresario ya tiene alerta roja emitida por la organización de Policía Criminal Interpol, según lo informó el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos. Según las autoridades de seguridad, de esta manera, Alejos podría ser detenido en cualquiera de los 190 países en donde le tiene presencia. Desde el pasado miércoles, las cuentas bancarias de Alejos fueron embargadas. Además, las autoridades también informaron que se giró una orden de arraigo en su contra. Mientras tanto, en este caso hay 11 personas capturadas y en proceso penal por su vinculación a la red de corrupción que presidía supuestamente Gustavo Alejos con Juan Pablo Muralles Morán y Enrique Toledo Paz, donde figuran empresarios de farmacéuticas, funcionarios y médicos del Seguro Social. Estamos de vuelta con más información aquí en T13 Noticias y hablamos ahora del proyecto habitacional que albergará a los damnificados del Cambray 2 y dio inicio este día. El acto fue conmemorado con las autoridades del gobierno y la comunidad internacional. A casi un mes de la tragedia ocurrida en el Cambray 2 que cobró la vida de más de 200 personas, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, funcionarios y diplomáticos participaron en la inauguración de los trabajos de construcción del nuevo proyecto habitacional, donde los afectados serán reubicados. El mandatario fue la persona encargada de colocar la primera piedra. Este proyecto, denominado Mi Querida Familia, donde se construirán 150 residencias, se desarrollará en una propiedad que fue expropiada a un narcotraficante, el cual está ubicado en el kilómetro 26.5 carretera a El Salvador, jurisdicción de Santa Catarina, Pinula. El proyecto se divide en dos fases, una fase de urbanización y una fase de lo que es la mera construcción de las viviendas. El costo de la urbanización es de 8.255.000 quetzales y el costo de las viviendas es de 79.000 quetzales por vivienda, siendo 150 viviendas las que tendremos en el área, a un total de 11.850.000, dando un costo total del proyecto completo de 20.105.000 quetzales. Por el momento, las autoridades a cargo de este proyecto realizan el proceso de depuración de las familias que no califican a este beneficio según su perfil socioeconómico. Tras el desastre natural, el gobierno ha dado apoyo a los damnificados otorgando un subsidio mensual mientras finaliza la construcción de las viviendas. Asimismo, ya se cuenta con los fondos que fueron aprobados en el organismo legislativo y otros $100.000 que fueron donados por el gobierno de China-Taiwán, que serán utilizados para la creación de un pozo. El dinero pues va a ser el dinero que transfirió el Congreso, ¿verdad? Los 20 millones, 10 millones los van a dar a Defensa y 10 millones al Ministerio de Comunicaciones.
Por su parte, el Contralor General Carlos Mencos, también presente en la actividad, garantizó la participación de la Contraloría General de Cuentas en busca que los recursos económicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Se va a ensayar ya el modelo de subasta inversa, que creería yo que eso va a ser un buen referente de la propuesta que he venido yo presionando ante el Congreso de la República para que sea aprobada, porque creo que eso da mucha transparencia a los procesos de adquisición. Continuando con este tema y tomando como base lo ocurrido el pasado 1 de octubre en Santa Catarina Pinula, ahora estudiantes universitarios están proponiendo una nueva manera para prevenir este tipo de tragedias ambientales. Entre los 10 proyectos científicos que premió la Universidad Galileo hoy, se encuentra uno encaminado a la prevención de desastres que podría implementarse de ahora en adelante. Un grupo de jóvenes trabajó en lo que ellos llaman determinación de ángulo interno en grados, lo cual representa la manera en que se debe de hacer un estudio en una zona catalogada como de alto riesgo, que está vulnerable a provocar una tragedia natural. Los estudiantes universitarios resaltan que la tragedia ocurrida en el Cambrai 2, municipio de Santa Catarina Pinula, pudo haberse evitado con un estudio exhaustivo, que advierte que se manifestó. Para dicha investigación es importante prestarle la atención necesaria a factores como la consistencia de la superficie, densidad del suelo y su estado húmedo. Lo que queremos nosotros es determinar el ángulo que se encuentra entre el material y la superficie. Ya determinando este ángulo, nosotros podemos determinar otros factores, como por ejemplo la capacidad portante. Esta capacidad portante es la capacidad que tiene el material de soportar ciertas cargas. Creemos que con las debidas investigaciones previas a los sucesos se podría haber informado a la gente, que la gente supiera qué riesgos toma. Igualmente, si después de los desastres podemos ayudar a la gente a decirles, a investigar qué otros peligros tienen y así poder ayudarlos de alguna forma. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el proyecto aproximadamente 3 meses, en los que estuvimos desarrollando toda la investigación de diferentes materiales y analizándolos, ¿verdad? Y en Quetzaltenango hace pocos días se dictó la sentencia condenatoria contra un hombre que lanzó ácido en el rostro de un niño. Lamentablemente este no es el final de la historia porque los familiares de la víctima viven con temor. 3 hombres indicados por atentado, lesiones graves y amenazas fueron beneficiados con la suspensión condicional de la pena. Los indicados responden al nombre de Hugo Haroldo Arreci Ronquillo, de 51 años, así como su hijo Hugo Paul, de 26 años, y Héctor Chubac Rodas, de 22 años. Este proceso se llevó a cabo porque los indicados llegaron a protagonizar un escándalo al negocio de los padres de Vincent Lara, niño que fue rociado con ácido en el rostro en el año 2014. Y por esta acción estaba sindicado Hugo Arreci Jan de haber cometido el hecho, por lo que con la finalidad de intimidarlos y amenazarlos de muerte, según versión de los afectados, los hoy sindicados querían que depusieran toda medida judicial en los tribunales contra Hugo Arreci Jan, quien hace unos días fue sentenciado a 8 años de prisión inconmutables. Por estos hechos fueron ligados a proceso, situación por la que determina condenar a 1 año de prisión por coacción y 1 año por amenazas a Haroldo Arreci Ronquillo y su hijo Hugo Paul, mientras Héctor Chubac Rodas, sentenciado a 1 año por encubrimiento propio. ¿Cómo es posible que él sí puede ver que sí hay un delito? Pero ¿cómo no es posible que como no cuadra, le pone unas penas que, la verdad, como le digo, no sé si fue una burla? Pasó un caso de un niño, o sea, es un niño, y porque es un niño no tengo ni a los derechos humanos, no tengo ni una autoridad que diga es un niño, pasa y quieren venirlo a matar aquí a la casa para que no testifique, se comprueba y tampoco pasa nada porque dice que tampoco hay maltrato. Claro está en la mala decisión y mala prácticamente lo que el juez dictó, ¿verdad? Por sentido común, lógicamente nada tiene sentido, nada de lo que él como dice mi esposo, prácticamente para nosotros es una burla, pues hemos sido víctimas de esa familia por más de 6 años.
Por otra parte, los dueños de uno de los comercios clausurados recientemente por el Ministerio Público por su presunta vinculación con el caso Tiendas Libres, ahora solicitan que se deponga esa medida lo antes posible. Hoy se cumplen 22 días desde que 10 tiendas y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala, que operaban en el Aeropuerto Internacional La Aurora, fueron cerradas por señalamientos de evasión de impuestos. Una situación que preocupa a los empleados, quienes hoy se presentaron al Ministerio Público para entregar una carta firmada por los trabajadores, en la cual solicitan que se permita reiniciar el funcionamiento de la entidad. Parte de los empleados de la Riviera firmamos una carta hecha por nosotros para reclamar nuestro trabajo, para que las personas que están viendo el caso legal, ellos sabrán, ¿verdad?, nos puedan ayudar a reabrir operaciones lo antes posible, ya que todos estamos preocupados porque somos más de 100 empleados los que estamos con la situación de que nos podemos quedar sin trabajo. En la misiva, los empleados solicitan una audiencia con la fiscal a cargo del caso para exponer su solicitud. Además, la carta será enviada a Torre de Tribunales para que el proceso contra la entidad se agilice y puedan regresar a corto plazo a sus labores. Para que la población guatemalteca recupere la confianza en las entidades públicas, es determinante fortalecer a las aduanas del país. Esa es la postura de distintos sectores de la sociedad. En los últimos meses, las investigaciones del Ministerio Público revelaron que el sistema aduanero del país se convirtió en la principal fuente de ingresos económicos obtenidos de manera ilícita para algunos funcionarios de gobierno. La modernización y fortalecimiento del sistema aduanero es uno de los principales retos que debe asumir el gobierno electo para los próximos 4 años. La Cámara de la Industria de Guatemala manifestó su total apoyo a un método tecnológico que facilita el comercio y los controles en los puestos aduaneros del país, si es que en realidad se quiere disminuir la brecha fiscal. Eso transformaría el mercado de Guatemala de 17 millones de habitantes a 45 millones de habitantes. Repito, eso es una economía de escala más que interesante, ya muy cerca de un mercado como el de Colombia, que tiene alrededor de 47 millones de habitantes. Y en general los temas de integración y de facilitación de comercio siempre son positivos para la sociedad, no únicamente para el sector empresarial, sino para la sociedad en general. Aunque para implementar el proyecto se necesitaría capacitar la labor humana, los resultados serían completamente positivos y ayudarían en gran manera a la economía del país. Aunado a ello, se lograría obtener un equilibrio que mejoraría el trabajo de los funcionarios del Estado y el papel de los empresarios como importadores. La práctica internacional hace que la autoridad aduanera exista una división entre el que opera y está en las aduanas, inspeccionando las mercancías, viendo el paso de las mercancías y cuidando el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias, y el que diseña las auditorías, las visitas domiciliarias, a quién le toca reconocimiento aduanero y no, toda la gestión de riesgo, todo este diseño de políticas de inteligencia fiscal y aduanera tiene que ser vista por otra división de la autoridad. Vamos a otro tema y con el objetivo de garantizar la atención de todos los guatemaltecos que acuden a los hospitales públicos, ahora las autoridades de la cartera de salud buscan hacer un reordenamiento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que la cartera estará realizando un ordenamiento en la atención a pacientes. Aunque ya existen 4 categorías para su clasificación, estas van a variar con la finalidad de garantizar la prestación de servicios y el abastecimiento de insumos. Según las autoridades, el primer nivel será destinado a la atención comunitaria en puestos de salud. El segundo nivel estará conformado por los centros de salud y las especialidades, mientras que el tercer nivel estará conformado por los hospitales distritales, regionales y nacionales. Que hemos ido creciendo de una manera desordenada. Eso significa que hemos estado tratando de dar atención en algunos lugares donde no tenemos capacidad de dar. Sin embargo, ahora lo que hacemos es un estudio de planificación para que realmente podamos llegar hacia la población que no tiene acceso y no seguir construyendo servicios sanitarios en áreas muy urbanas en donde ya tenemos una infraestructura. Según las autoridades, si la cartera de salud alcanza los 9.000 millones de quetzales al año, el nuevo plan funcionará de manera óptima. La cifra es ambiciosa, ya que de momento la cartera maneja una cifra de 5.500 millones de quetzales al año.
Vamos a la nota positiva de la jornada y mucha atención a los amantes de la literatura, porque ahora le presentamos detalles de una librería que cuenta con más de 7.000 ejemplares de autores nacionales e internacionales. Con una inversión de $39.000, autoridades del Fondo de Cultura Económica realizaron la reinauguración de la librería Luis Cardoza y Aragón en el marco del 20º aniversario de la existencia de la misma en nuestro país. La librería cuenta con más de 7.000 obras de diferentes autores y editoriales nacionales e internacionales. El nombre de un gran escritor, de un humanista guatemalteco, pero también muy mexicano y universal, y que, bueno, nos permite convivir con el mundo cultural, intelectual guatemalteco, afirmar las intensas relaciones culturales entre nuestros países. El director del Fondo de Cultura en Guatemala, César Medina, indicó que con la reinauguración se espera una mayor afluencia de los amantes de la lectura literaria, que además de las obras disponibles, podrán hacer uso de una cafetería ubicada en las instalaciones. Tenemos los libros de historia del maestro Carlos Sabino, por ejemplo, tenemos la breve historia de Guatemala, ¿no? Tenemos libros claves para la cultura guatemalteca. Algunos reconocidos escritores manifestaron su alegría porque la librería abriera de nuevo sus puertas. El hecho de que exista una librería como la librería del Fondo de Cultura Económica hace que esta sociedad sea un poco más abierta, ¿no? Positivamente no hay como la lectura para dar una visión más compleja, más rica y por lo tanto, digamos así, menos extremista de las cosas. Generalmente el pensamiento extremo es pensamiento poco reflexivo. Estamos de regreso y continuamos con más información. Gracias por su preferencia. La Procuradora General de la Nación cree que es importante investigar todos los actos de corrupción sin importar en qué administración gubernamental hayan ocurrido. El aporte de 270 millones de quetzales que el gobierno de Guatemala entregó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU, para implementar el sistema prepago en el transurbano en 2009, ha sido objeto de análisis por parte de la Procuraduría General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Según el informe presentado, la PGN asegura que existen irregularidades en el contrato que fue avalado por el entonces presidente Álvaro Colom, en el cual fueron vulneradas normas constitucionales. Nosotros al analizar dichos convenios pudimos establecer que el mismo viola normas constitucionales y leyes ordinarias y hay que respetar el principio de legalidad. María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, calificó dicho financiamiento como un detrimento al patrimonio del Estado y recomendó que el contrato se declare nulo, pero que además el Ministerio Público realice una investigación y se inicien las acciones legales que correspondan por los delitos que pudieron haberse cometido. Analizamos cuáles son las funciones del presidente, las funciones del gabinete, y no hay funciones que permitan al Estado donar recursos para que una empresa privada pueda implementar un servicio prepago. Las empresas privadas, ellas tienen un lucro, ese es su fin. El Estado es el bien común. En este caso, si bien eso iba a beneficiar a la población, no se le pueden donar recursos a una empresa privada. Esa es una competencia que le compete a la Municipalidad de Guatemala. Bien, si las fuerzas de seguridad no encuentran la manera de evitar los ataques contra unidades de transporte, sale a luz pública la posibilidad de blindar los autobuses. El negocio de la extorsión ha crecido a pasos agigantados en los últimos 8 años y a la fecha las medidas implementadas por las autoridades no han logrado evitar los ataques armados que ocurren casi a diario, donde pilotos, ayudantes e incluso pasajeros son asesinados. Es por ello que la Dirección General de Transportes busca que se tomen medidas más drásticas para evitar las agresiones, como blindar las cabinas de los pilotos. Pues a la hora de tener un ataque de arma de fuego, pues no logre impactar la ojiva dentro de la unidad, y esto es más que todo para salvar vidas.
Nosotros ya hablamos con Gretexpa, que es la gremial más grande que hay en el servicio extraurbano, y ellos nos decían que van a analizar los costos porque definitivamente tendrían que quitar al famoso ayudante. Según estadísticas, en 2014 los ataques armados contra el transporte público cobraron la vida de 418 personas y dejaron más de 400 heridos. Según el director general de Transportes, Hugo Rodríguez, la opción de blindar las cabinas no requiere de una inversión millonaria, como se cree, y puede ser la clave para impedir más muertes. Es un blindaje como plástico que utilizan, y es un blindaje que por cabina no va a ser más de 6.500 a 7.000 quetzales el costo por unidad, que creo que a la larga sería una ventaja para todos los transportistas que hoy en día pues son atacados por sobornos y extorsiones, ¿verdad? Y esta mañana decenas de automovilistas se vieron afectados por el congestionamiento vehicular en la zona 8 de Misco. El conductor de un vehículo pesado perdió el control del volante, impactó contra un poste del tendido eléctrico y lo derribó. Afortunadamente las autoridades no reportaron personas lastimadas, pero los trabajos para retirar el vehículo y el poste de la vía pública provocaron que la carga vehicular se estancara y las filas de vehículos se extendieron por casi 1 kilómetro, según los afectados. Mientras tanto, en un sector de la zona 1 capitalina, sicarios en motocicleta interceptaron en paso a un hombre que viajaba a bordo de un pick-up, presuntamente con la intención de robar el vehículo. El sujeto se negó a detener la marcha y estos le dispararon en repetidas ocasiones. Algunos testigos aciertan que los delincuentes creyeron que había fallecido y se marcharon del lugar. Sin embargo, el herido de bala del conductor del pick-up logró descender del automotor y refugiarse en una vivienda. Los cuerpos de socorro posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario. Pasamos a otro tema y este fin de semana sin duda será inusual en nuestro país. Muchos celebrarán la Noche de Brujas mañana y el domingo se conmemora el Día de los Santos. Sin embargo, preste mucha atención porque existen personas que disfrutan de este tipo de actividades de una manera diferente. Visitar los cementerios, contemplar las tumbas y dar un paseo por el entorno de los que han partido al descanso eterno se ha convertido en una tradición que va aumentando con el paso de los años. Es por eso que el necroturismo realizará varias actividades para conmemorar el próximo 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. La actividad surge con el objetivo de dar a conocer que los cementerios forman parte del patrimonio artístico e histórico de Guatemala. El necroturismo ofrece una agenda con varias actividades culturales para pasar un buen día de Todos los Santos. Que solo el 1 y 2 de noviembre de cada año podemos tener la oportunidad de hacer un recorrido. Nosotros como Necroturismo en Guatemala vamos a estar ahí dando varios recorridos. Los invitamos a que se acerquen en diferentes horarios a partir de las 9 de la mañana en el atrio de la iglesia, las personas que estén interesadas. También el día 14 de noviembre vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario de estar realizando estas caminatas interactivas dentro del Cementerio General de Guatemala. Las distintas actividades que se realizarán no tendrán ningún costo y es con el propósito que los guatemaltecos conozcan la cultura, bellas tradiciones y la historia de los camposantos en nuestro país. Seguimos con este tema de la temporada y es que no cabe duda que para quienes se ganan la vida vendiendo flores se acercan horas muy importantes. Como es tradición para cada 1 de noviembre, los vendedores de flores del Cementerio General de la Zona 3 se preparan con sus productos para ofrecer la mejor calidad a los guatemaltecos que asisten a visitar a sus seres queridos este 1 y 2 de noviembre. Hay claveles, gladiolas, coronas, rosas, hierberas, jengibres, de todo tipo de flores tenemos en variedad ya. ¿Los precios a cómo están? Está para dar a 20, a 25, depende de la flor, tipo de flor. Hay quienes prefieren llegar antes de la fecha para evitar la aglomeración. Y como ya es costumbre, el camposanto se llena de color con las cantidades de flores que adornan las tumbas de la necrópolis. Y se espera que para estos días, más de 2 millones de personas visiten el camposanto. Pues como vienen de diferentes clases, ¿va? Sin mucho, cargo como 40 quetzales aquí. ¿Hay variedades? Sí, hay bastante. Nombres no les puedo decir porque de flores sí no conozco, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuál es la flor que más compra la gente? Los ramitos pequeños. Ajá, los ramitos pequeños. Ellos quieren los más favorables, entonces por eso trabajamos bastante para hacer ramitos pequeños de a 6 quetzales para dar a 5 lo menos. ¿De dónde traen ustedes toda esta flor?
De San Juan, Zacatepeques, ajá. Después de la polémica que ha provocado en el mundo el informe que señala que algunos alimentos provocan cáncer, las autoridades guatemaltecas recomiendan el consumo moderado. Hace algunos días, una dependencia de la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado donde revelaba que el consumo de carnes rojas, procesadas o convertidas en fiambre, tienen un alto grado de ser cancerígenas. El comunicado le dio la vuelta al mundo y causó polémica a todos sus consumidores, a tal punto de provocar el rechazo a la misma. Guatemala no fue la excepción y varias amas de casa han indicado que de ahora en adelante evitarán el consumo de carnes rojas. Por ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se pronunció hoy con el objetivo de aclarar la situación y evitar que los rumores generen pánico en los guatemaltecos. Las autoridades aseguran que el consumo de la misma no ha sido prohibido en nuestro país y se recomienda un consumo moderado. Existe evidencia científica que respalda que estos alimentos pueden producir cáncer. Sin embargo, no quiere decir que su consumo va a producir. Y ellos en todo caso se respaldan, por favor, en la última diapositiva, en el hecho de que no es ninguna recomendación hacia el no consumo de carnes procesadas ni de carnes rojas. Noche de viernes y como siempre tenemos lo más destacado del deporte nacional e internacional y vamos a revisar lo que nos ha dejado en imágenes las noticias de esta jornada, iniciando con el deporte nacional y la preparación del Xelajú Mario Camposeco, equipo líder del torneo de apertura de la Liga Nacional, que el próximo domingo estará de visita en la capital y enfrentará a Municipal. Tiene 4 bajas importantes el equipo Hernán Medford, entre ellos Julio Estacuy, su capitán, quien acumuló tarjetas y no estará a disposición. Otro jugador importante que se pierde el partido del domingo es Hamilton López, el defensa central que hizo el gol de la victoria en el pasado clásico. Municipal, por su parte, también tiene 4 bajas confirmadas por suspensión, entre ellas la de su capitán Carlos Humberto Ruiz. Además, Johnny Woodley está lesionado, el salvadoreño Jaime Alas y José Javier Longo, el exjugador de Xelajú. Vamos a escuchar al terminar la práctica de este trabajo de Froilán Rodríguez lo que dijo el entrenador y también Freddy Santiago Taylor en la previa de este partido correspondiente a la jornada del fin de semana. Y eso hay que trabajar más, porque yo siempre les he dicho, mi equipo en primer lugar, los equipos redoblan esfuerzo para jugar contra el primer lugar. Pero es algo que estamos disfrutando. Sigo diciendo que es algo histórico, ya sumar 9 fechas, porque yo incluyo la que estuvimos una vez, estuvimos seguidos, y creo que el domingo completamos 10, porque pase lo que pase, nadie nos puede pasar. Y yo lo he analizado y a veces es algo que hay que decir, porque a veces ustedes no lo dicen, es algo que a veces dejan de decir, pero yo sí lo digo porque a mí me enorgullece y lo tengo que resaltar. Algunos lo resaltan y algunos no, entonces uno tiene que tirarse flores a veces, porque cuando vienen las malas, no le tiran flores, le tiran otra cosa que viene de abajo. Entonces, hay que tirarse flores en estos momentos. Sí, de que es un rival complicado, sabemos lo que Municipal es Municipal, sabemos de que van a ser fuertes en su casa, pero de igual manera, ¿verdad? Nosotros somos profesionales, para eso trabajamos y pues vamos a tratar la manera de venir haciendo lo que venimos haciendo, ¿verdad? Tratando la manera de estar concentrados los 90 minutos, de ser contundentes, de que el compañerismo pues sea el que hemos tenido últimamente y que pues podamos sacar un bonito resultado que nos siga manteniendo en primer lugar, ¿verdad? Dispuestos, ya estamos listos para el partido del domingo. Yo creo que es un gran partido que tenemos contra un rival difícil, un rival de Guatemala. Igual, hoy por hoy nosotros somos los líderes, vamos a tratar de ir a hacer un partido inteligente. Ya tenemos la experiencia de los últimos 2 partidos por fuera que no nos ha ido bien, pero el domingo trabajamos una semana buena, vamos a ir a tratar de traernos 3 puntos importantes o traer unos buenos puntos, sacar de una cancha difícil. Sí, partido importante. Nosotros tranquilos haciendo esa parte que es ganar, ellos somos desesperados, así que hemos hecho buenos partidos de visitantes, así que vamos por buen camino, hay que mantener el mismo camino y salir a buscar los 3 puntos más. Escuchábamos al final las declaraciones de Juliano Rangel y antes el colombiano Juan Baena, un auténtico pavo real Hernán Medford. Lo que sí es cierto es que hay que darle mérito
por lo que está haciendo con el Xelajú Mario Camposeco, un equipo que quedó fuera de los primeros 6 en el torneo anterior y que ahora es un auténtico protagonista, y además agregarle que fue el último técnico que hizo campeón a este cuadro altense. Veremos qué sucede el domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera, transmisión por Televisiete de ese juego entre Municipal y Xelajú. Mañana, que inicia la jornada, también habrá transmisión por Canal 3 del juego en el estadio Pensativo entre Antigua GFC que recibe a Malacateco. Vámonos ahora al ciclismo, porque hoy se corrió una nueva etapa de la Vuelta a Guatemala en su edición 55, con llegada a San Pedro Zacatepeque, San Marcos, una etapa con alta montaña, 2 puertos de primera categoría en Alaska y también en Palestina de los Altos, con un descenso vertiginoso. Ahí pasaba el líder Manuel Rodas, que no obstante haber ingresado rezagado con relación al ganador de esta etapa de 126.5 kilómetros, el colombiano que ganó esta etapa, bueno, se mantiene con el suéter líder. Álvaro Duarte fue el que ganó la competencia, seguido otro colombiano, Francisco Colorado, y Manuel Rodas se mantiene entonces como el líder de la clasificación general individual a falta de 2 etapas. Mañana meta en Totonicapán y el próximo domingo la etapa reina. Mañana, por supuesto, en nuestra emisión de sábado tendremos el resumen de toda la jornada en las principales ligas de Europa. Así concluimos con los deportes esta noche.